Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, writing on the skyline. All the end is gone now. Tell them I was happy and the heart is broken. All my scars are open. Tell them all I got one thing. Impossible, I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Hola chicas y chicos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Si te lo preguntas, esta teoría la estaré subiendo cada día que tenga libre. Aún así espero que me apoyen con esto, ya que siempre he querido hacer una pequeña comunidad por internet. Solo te pido que me ayudes con compartir el contenido y te suscribas al canal. Así me apoyarías bastante. Espero que tengan un lindo fin de semana y dejes tu like en el video. Sin más que decir, comencemos. Comprender a los humanos. Como era de esperarse, la relación era algo compleja entre los dos, ya que había pasado ya casi una semana, ya que estuvieron peleando casi siempre, aunque Shido siempre se mostraba frío, ante todo ya que solo su misión era matar demonios, no ayudar a los humanos. El conflicto era ya que, en la última pelea, Shido tuvo la oportunidad de salvar a un hombre mayor ante el último demonio que mató. Flashback, Shido estaba enfrente de un demonio, el cual tenía a un humano en sus manos apretándolo por el cuello. Akuma miraba la escena creyendo que Shido lo salvaría, pero después se quedó sorprendida ante las palabras de Shido. Humano serás sacrificado para salvar a tu familia y al resto de tu pueblo. El demonio se comenzaría a reír ya que no comprendía lo que tenía adelante y simplemente seguía con esa risa tan aguda. Tú matarme a mí, jajaja, será mejor que te calles, me agradas, ya que tienes una mirada vacía, pero no digas tonterías, humano idiota. En cambio, aquel humano que estaba atrapado por las manos del demonio, trataba de analizar su situación ya que era evidente iba a morir, pero al menos tenía una cosa en claro: aquella persona que tenía enfrente se miraba tranquilo y con una mano extendida ante ellos. No lo hagas, Shido-san, recuerda lo que me dijiste, ibas a salvar a la humanidad, no a matarla. Era Akuma quien gritaba esas palabras, pero en lo que ellos discutían, y el humano viendo al demonio distraído, se soltaría por un momento de aquel agarre del demonio y se aferraría a la cara del demonio, evitando que el demonio vea lo que esté a punto de suceder. Hazlo. Fue el grito de aquel humano sabiendo que él también moriría, pero al menos se llevaría consigo aquel demonio con él. Shido al ver eso de parte del humano no sonrió, ni mostró una expresión ante lo que hizo el humano, creando una bola de fuego en su mano de un color carmesí. Shido no. Fue el grito de Akuma, pero era inevitable. Shido lanzaría la bola de fuego ante la dirección del demonio y aquel humano, se podría decir que valiente, al impactar esa esfera de fuego empezarían a consumirse tanto el demonio y humano, dejando escuchar unos gritos desgarradores por parte de ambos. La gente que estaba alrededor, solo cerrarían sus ojos ante aquellos gritos desgarradores y sufrimiento de los dos. Ve al cielo, humano, y tu demonio regresa al purgatorio. Fueron las palabras de Shido, moviendo sus manos haciendo desaparecer el fuego antes que consuma el cuerpo del humano que estaba carbonizado. Literalmente evitó que fuera calcinado. Quería que al menos la familia de aquel hombre le dieran su último adiós como era costumbre entre los humanos. Akuma estaba impactada, nunca pensó que Shido lo haría, así que lentamente, se acercó llorando a Shido, el cual solo la miró de reojo con unos ojos de color celeste y rápidamente sintió una bofetada por parte de Akuma, la cual lo miraba con unos ojos llenos de rabia e impotencia por lo que hizo Shido. ¿Cómo pudiste? Había un humano y te dices ser el protector de los humanos. Lo decía una Akuma con mucha rabia, quien toma a Shido de la camisa atrayéndolo a ella y mostraba unos ojos con llenos de ira, ya que era algo hipócrita hacerte llamar el protector de los humanos o algo por el estilo, ¿no es verdad? Solo hago mi trabajo, dijo lentamente Shido, teniendo una mirada fría sin modificar su expresión. Lentamente tomaría las manos de Akuma con una sola mano, haciendo que Akuma lo soltara y empezaría a apartarse de ella e ir con el cadáver de aquel humano que acaba de sacrificar por matar al demonio. Aléjate del maldito monstruo, no te acerques, maldito demonio, vete al diablo, lárgate.
Akuma estaba confundida por las acciones de las personas y tanto de Shido era algo extraño, pero la gente no solo se quedaría con los insultos empezándole a aventar cosas, palos, piedras, entre otras cosas. Shido ante aquello no se inmutaría tomando con cuidado. Al ser que se había sacrificado por el pueblo y su familia, la gente estaría más furiosa, queriendo ir a rematar contra Shido, pero dos voces detuvo todo eso. Deténganse que no ven, que él nos salvó. Era tanto como Akuma y el padre del pueblo, ya que él había presenciado todo aquel acontecimiento. Akuma estaba sorprendida ya que también en algunos pueblos donde detuvo a demonios con el pueblo presenciándole, hacían lo mismo, pero Shido nunca se inmutó ante eso, simplemente los ignoraba y seguía su camino. Shido empezaría a caminar ante una pequeña familia, que al verlo tenían miedo, pero se sorprendieron al dejar aquel cadáver del hombre enfrente de ellos, lo cual hicieron que salieran sus lágrimas al ver aquel cuerpo de esa manera. Sé que no puedo hacer nada, pero era la única manera de detener al demonio, comentó Shido, el cual se empezaría a arrodillar ante aquella familia, los cuales le agradecieron por no quemar por completo al señor y simplemente lo dejó lo más intacto que pudo. Fin del flashback. ¿Aún sigues molesta?, comentaba Shido, ya que tan solo había pasado un día de lo sucedido, mientras se dirigían al pueblo 7, ya que en esa semana habían matado ya a 4 demonios y visitado 3 pueblos. Akuma lo miró de reojo mientras caminaba un poco adelantada que él, en el fondo aún estaba algo molesta con él, porque en sí él tenía la fuerza de evitar que aquel hombre muriera, pero Shido solo lo sacrificó como si nada. Akuma no sabía qué responder, ya que desde la noche que ocurrió eso y ver el comportamiento de Shido, ante todos los insultos, que le arrojaron cosas y le dijeran monstruo, a pesar de haberlos salvado nunca los lastimaba, al contrario él solo se iba del lugar como si nada hubiera pasado. Ella sabía que lo que Shido hizo estuvo mal, pero aún así no podía creer todo lo que tenía que soportar Shido ante todo el daño que recibía por parte de aquellos que salvó. No lo estoy. Fue lo único que atinó a decir mientras seguía caminando, como si nada, volviendo su mirada enfrente. En cambio Shido seguía con una mirada neutra, a pesar de que, sí le importaba su opinión, pero simplemente atinó a guardar silencio y no seguir con el tema. El siguiente pueblo estará en un festival, así que no podremos descansar mucho ya que podría haber más muertos de lo debido, comentó con neutralidad Shido atrás de Akuma, la cual asintió ante aquellas palabras tan frías como el hielo. Era algo increíble como aquel ser nunca mostraba una mínima sonrisa o se miraba enojado u otras emociones, simplemente estaba demasiado serio siempre. Nunca ha visto una sonrisa provenir de aquel ser que ella consideraba un ángel. Oye Shido, ¿puedo preguntarte algo?, preguntó Akuma, la cual se detuvo en seco y volvió a ver a Shido, el cual también se detuvo en seco mirando fijamente a Akuma. Shido sin más solo asintió, para que Akuma prosiguiera con la pregunta que le haría. ¿Por qué ayudas a la humanidad? Si tú fácilmente podrías destruir a cualquier ser vivo según que lo que me has demostrado. Shido se quedaría en silencio, a decir verdad, no recordaba mucho por qué decidió ayudar a la humanidad, había pasado bastante tiempo que no se ponía a pensar en ello, se quedó indagando en sus recuerdos, tratando de responder aquella pregunta que le dio Akuma. Como ya te lo dije anteriormente, soy una existencia maldita, lo único que recuerdo al aceptar esta tarea son unas palabras que al terminarla, podría descansar por fin. Tengo fácilmente casi 3000 años y eso me dificulta para recordar cosas, simplemente no recuerdo muy bien el por qué lo decidí, posiblemente sea porque quiero morir y ya, le confesaría a Akuma, la cual se quedaría callada, al igual que impresionada. Aquel ser tenía mucho tiempo viviendo, pero, ¿por qué morir siendo inmortal? ¿No es más bien una bendición para él? Eran una de las pocas preguntas que le llegaron a la cabeza, aunque recordó unas palabras, soy una existencia maldita. Esas palabras retumbaban en su cabeza una maldición. ¿Pero a qué? Surgieron más preguntas que aclaraciones. Mientras Akuma seguía perdida en sus pensamientos, seguirían con su camino con tranquilidad, aunque Shido notó que Akuma no estaba como siempre, estaba con más dudas que antes, y además de que de repente extraña aquellas pláticas cortas que tenían. Ciertamente la compañía de Akuma cambió bastante al ser que era más frío que hielo, ya que en algunas ocasiones, tanto hombres, niños y sobre todo mujeres trataban de abrirse con Shido, pero él siempre los negaba por alguna razón. Con Akuma fue diferente, pero ¿por qué?
De cierta forma le molestaba, pero el simple hecho de estar con ella lo alegraba, ya que así aprendía más de los humanos y sus costumbres. Antes solo era un espectador y un exterminador de demonio, nunca intentó acercarse a los humanos, solo era un ser que los defendía desde las sombras y nunca se dejaba ver ante los humanos, pero le recordó algo de hace bastante tiempo cuando aceptó esta misión y a las primeras personas que salvó, creando un rumor que después se convirtió en leyenda entre la humanidad, de un ser que eliminaba la oscuridad, un ser que ayudaba a todas las personas desde las sombras, un ser que no era ni demonio, ni ángel, ni humano, un ser que es capaz de enfrentarse al mismo diablo, de alguien que nunca tiene miedo de lo que venga ante la humanidad, ya que él siempre los protegerá, al más débil y al más rico, él estaría para todos, ya que ese ser era el hijo de aquella leyenda que se dictaba en unos libros antiguos, quien defendió la tierra, antes que tenía un poder suficiente para matar a cualquier amenaza latente ante la tierra. Shido por alguna razón empezó a reír levemente, cosa que hizo sacar de los pensamientos a Akuma al ver cómo Shido se reía por primera vez en su presencia. ¿Ocurre algo, Shido?, preguntaría a Akuma, algo extrañada por el comportamiento de Shido. No, nada en especial, solo recordé una tonta leyenda, dijo Shido deteniéndose ante la puerta del pueblo, para mirar a Akuma con una sonrisa tranquila, cálida y sobre todo reconfortante, algo que nunca imaginó ver a Akuma, ya que ni siquiera ella entendía de qué leyenda hablaba, pero de igual forma devolvió el gesto, sonriéndole también y mirar a el pueblo. ¿Es aquí no, Shido-kun?, preguntaría a Akuma, mirando cómo el pueblo era un lugar tranquilo, aunque parecía que estaría preparando las cosas para un festival. Sí, es aquí, Akuma-chan. Akuma tomaría de la mano a Shido, el cual solo la miraría con una mirada neutral sin comprender qué pasaba, aunque Akuma lo empezaría a arrastrar por el pueblo. Vamos, Shido-kun, hay que divertirnos primero, comentó Akuma con una sonrisa, arrastrando a Shido de la mano, el cual solo se dejó llevar por ella, aunque su mente dejó ver una silueta detrás de Akuma, dejando ver unas alas doradas en ella y cabello color rubio. Siakio. Fue el pensamiento fugaz que tuvo en ese momento, dejándose llevar por Akuma, a través de aquel pequeño pueblo donde vendían todo tipo de cosas, pero lo que más abundaba eran las frutas ahí. Al parecer festejaban la cosecha que tuvieron ese año, ya que, de cada 10 puestos, 7 vendían frutas, toda la gente estaba disfrutando el festejo, risas, diversión y armonía se veían en ese pueblo. Shido y Akuma estaban sentados al parecer en un comedor, era obvio tenían hambre ya que no comieron nada antes de salir del último pueblo y solo se la pasaron jugando, ya que Akuma quería jugar en todos los puestos de juegos. Aquí está su comida, dijo una trabajadora acercándose a la pareja, dejado su comida. Que la disfruten, linda pareja. Akuma se sonrojaría un poco por el comentario, pero Shido simplemente tomaría la cuchara empezando a comer, ya que aún no entendía eso, ya eran bastante personas que le decían lo mismo, aunque él nunca le tomó mucha importancia a eso. La trabajadora se fue dejándolos solos, lentamente los dos comieron sin decir nada al respecto, aunque Akuma aún estaba sonrojada. Será mejor dar otra vuelta, algo me dice que esto se saldrá de control en cualquier momento, comentó Shido, ya terminando su plato y mirando fijamente a Akuma, la cual se sorprendería un poco ante aquel comentario, aunque esta vez se enojó con Shido, comiendo un poco más rápido, terminando y saliendo lentamente de aquel comedor sin hablar aún los dos. Lentamente se estaba haciendo de noche, los dos estaban sentados en una banca sin aún hablar, aunque Akuma estaba a punto de estallar, ya que era lo mismo de siempre, ella tenía que iniciar las conversaciones, nunca mostró algo de empatía por ella, nunca sacaba algo con que hablar, siempre era un silencio eterno hasta que ella habló. Shido. El mencionado voltería a ver a Akuma, algo extrañado ya que nunca lo llamó así, y vio como ella estaba apretando sus puños, como si algo estuviera mal. No terminó de hablar, ya que vio como Akuma le lanzó una bofetada, eso lo dejó más confundido. ¿Qué hizo mal esta vez? Era aquella pregunta que le llegó de nuevo. ¿Por qué nunca hablas algo de ti? ¿Por qué nunca me prestas atención? ¿Es que acaso no te importó? ¿Es que acaso no me quieres cerca de ti? Todo este tiempo te he dicho que me gustas, y tú solo estás ignorándome. Akuma se levantaría de la banca, para después mirar a Shido, con unos ojos llenos de lágrimas. ¿Acaso yo no te importo? Fue la última pregunta que hizo mirando a Shido, era evidente Akuma estaba harta de que nunca le puso atención, de que nunca le dijo, aunque sea gracias por las veces que lo defendió, harta de no ser amada por aquel sujeto que para ella era un ángel.
Shido estaba congelado, porque nunca imaginó esas preguntas viniendo de aquella persona que consideraba su primera amiga humana, pero él solo pensaba en una cosa, amar. Eso le trajo algunos recuerdos fugaces, aquellos recuerdos hicieron entrar en razón a Shido, que lentamente se levantó mirando a Akuma a esos ojos cristalinos que desbordaban lágrimas, con su pulgar derecho lentamente la limpiaría. Si me importas, otra cosa es que no te quiero ver morir en mis brazos, yo nunca entenderé a los humanos, pero puedo comprender esa frustración que tienes. Akuma miraría a Shido, muy sorprendida ya que nunca esperó ese gesto de aquel ser tan frío como el hielo, nunca sentía que hablaba con sinceridad, pero esta vez notó como su expresión cambió, de una fría y antipática, a una sonrisa bastante sincera, sus pensamientos y sentimientos estaban confundidos, aquel ser podía sacarla de sus casillas, y también podía derretirle sus sentimientos, era muy complicado para ella, así que simplemente se dejó llevar por el momento, para lanzarse en un abrazo con mucho cariño, sacando un llanto desde adentro de ella. Entrada del pueblo. Era un día tranquilo en un pueblo, hacía un buen día y justamente ese era el día en donde se llevaría a cabo una celebración entre todos los habitantes del lugar en la noche, celebrarían una buena cosecha ese año por ende las calles traían muchos adornos, habían personas preparando algunas cosas como puestos de comida y esas cosas típicas en las celebraciones. El pueblo solía estar más unido en ocasiones como esta, había mucho ruido de las personas, risas, música, un ambiente agradable y eso que todavía no había llegado la noche, era casi como si fueran ignorantes del peligro en el exterior sobre todo por aquellas criaturas conocidas como demonios. Afuera cerca al pueblo un desconocido encapuchado estaba de pie escuchando el ruido que había en el pueblo, seguramente que aquel pueblo no sabía de la existencia de los demonios, tenía sentido pues normalmente los demonios dejaban solo destrucción a su paso sin embargo aquel pueblo estaba aún de pie sin indicios de haber sido atacado nunca, era fácil suponer que no conocían de la existencia de los demonios. Con esa idea en la mente mostró una sonrisa de oreja a oreja pues tenía algo planeado. Escuchar esas risas, música alegre, como si hubiese paz hace que mi corazón se emocione, esa emoción a la idea de cambiar todo por miedo y desesperación simplemente es irresistible. Tras decir aquello comenzó a caminar hacia el pueblo, entrando sin problemas dirigiéndose hacia una zona con más personas reunidas, todavía estaban preparándose para la noche y aún así parecía que ya estaban celebrando, sin duda un ambiente agradable. Caminando un poco más entre las personas alguien choca con él, era un señor. Señor. Lo siento mucho, no me había fijado, estaba muy distraído pensando en la celebración de esta noche y. Observa mejor al encapuchado, no parecía de por aquí, tampoco se le hizo sospechoso porque pensó que era alguna clase de visitante. Nunca lo había visto por aquí, seguramente es un visitante. Llega en un buen momento, en la noche tendremos una celebración. Celebraremos la buena cosecha de este año espero y sea de su agrado y se divierta. Solo se quedó en silencio escuchando lo que decía aquella persona, alzó un poco la mirada mostrando así la expresión que traía en su rostro, una sonrisa de oreja a oreja con dientes afilados y bajo de la sombra de la capucha aquella sonrisa estaba acompañada de unos ojos rojos que brillaban con intensidad. Lo siento, pero no podré esperar hasta la noche señor. Su piel palideció de un momento a otro, y su expresión cambió a una de pánico inmediatamente, mas no hizo ningún sonido, el miedo de ver aquella expresión hizo que se congelara en su sitio, y aunque quisiese gritar probablemente no lo podría hacer, y segundos más tarde después de las palabras de aquel desconocido su mundo repentinamente se puso de cabeza, dejó de pensar, por alguna extraña razón se estaba sintiendo cansado, todo se apagó a su alrededor. Por su mano derecha a través de unas garras largas y filosas caía sangre, con curiosidad acercó su mano hacia su rostro para ver con más detalle las gotas rojas que caían al suelo en la presencia atónita de las personas que lo rodeaban. Es un color bonito, tampoco me canso de esto jeje luego de ello mira a las personas a su alrededor quienes traían una mirada de pánico y horror, ante esto aquel sujeto sacudió de golpe su mano, salpicando de sangre a algunas personas. Esto no es un teatro, pronto seguirán ustedes que esperan. Corran. Finalmente, tras esas palabras se desató el pánico y el caos que se extendió hacia más personas que ni sabían lo que estaba pasando, tan solo se echaron a correr y pronto muchas emociones negativas se apoderaron de todo el pueblo, de esa manera la carnicería había comenzado. Unos minutos antes Shido estaba en un abrazo con Akuma, por fin entendía por qué el comportamiento de Akuma tan hostil, con el por qué tan seria con él y sobre todo, por qué decidió acompañarlo a esta misión tan complicada, para una sola persona, o al menos eso creía
hacia Akuma, lentamente decidió corresponder a aquel abrazo Shido. Para él era un extraño, aunque le tragó algo de nostalgia esa sensación, pero era reconfortante para él. Simplemente quería quedarse un momento más con ella ignorando lo que pasaba alrededor. Akuma fue interrumpido ya que mucha gente empezó a correr de algo o alguien ya que los empujaron. Akuma estaba asustada al ver cómo de ser un ambiente divertido, alegre se convirtió de un momento a otro a uno de terror, pánico y sobre todo miedo por cómo corrían la gente del pueblo. En cambio Shido se apartó del abrazo lentamente, apartando a Akuma la cual entendía lo que sucedía en su alrededor apartándose lentamente de Shido. Sabían que llegó un demonio al lugar, simplemente quería estar un momento más con Shido pero el deber llama a los dos. Con tranquilidad, Shido empezaría a caminar entre toda la gente que corría en contradirección de él, no sin antes mirar de reojo a Akuma. Vete y cúbrete, no cometeré de nuevo aquel error. Por primera vez ante ella le sonrió cambiando sus ojos de color por un morado tenue en ellos. Akuma al ver esos ojos y oír esas palabras, se dibujó una gran sonrisa en ella haciéndole caso a las palabras de Shido, yendo a un puesto que estaba vacío como protección ante lo que se venía. Shido empezaría a emanar un poco de su energía negativa caminando ante aquel ser, que nuevamente veía como perseguía a las personas, tratándolas de matar pero él sabía que tarde o temprano vendría a él o lo vería, simplemente quería que se detuviera y fuera con él para terminar lo más rápido posible con eso, no quería que gente inocente nuevamente salieran lastimadas por su culpa, si podría evitarlo era mejor para él. Otra vez, qué fastidio. Miraba el paisaje que empezaba a mostrar el pueblo, lleno de horror y destrucción ante aquel panorama, simplemente estaba estático casi llegando al lugar donde fue la primera víctima ya que era el centro del lugar y la gente que aún estaba viva y herida por aquel demonio solo veían como un sujeto se colocaba en el centro de todo el lugar, esperando a que venga aquel demonio, cruzándose de brazos cerrando sus ojos, poniéndolos de un color café para que pensara que era un humano cualquiera o eso esperaba ya que la última vez sí se percataron de que no era un humano. La primera muerte fue solo para crear el caos que necesitaba para su entretenimiento, a cualquier otro que se encontró en el camino se encargó de dejarlos con vida pero no sin antes quitarles alguna parte de su cuerpo como un brazo, una mano, una pierna con tal de ver el sufrimiento y los gritos de dolor de sus víctimas entre charcos de sangre. ¿Razón? Ninguna en especial, era solo para su mera diversión. Todo aquel caos generado provocó también incendios en algunos lugares por algunos descuidos, lo normal cuando hay pánico. Eso es. Sufran. Reía de forma exagerada, como un loco ante el baño de sangre que estaba provocando niños, mujeres, ancianos. No importaban realmente con tal de solo ver ese sufrimiento, todo aquello le producía una sensación de placer indescriptible, era en toda regla la representación de un verdadero demonio, una criatura de oscuridad que solo buscaba el caos, la destrucción y el sufrimiento de toda criatura viviente. Más. Entreténganme aún más. Entre su desenfrenada risa comenzó a correr de un lado a otro, hiriendo de gravedad a toda criatura viviente que aún seguía allí, la sangre no paraba de juntarse en ese lugar, creando charcos y manchando las paredes de un rojo, pero poco después se detuvo al sentir algo recorrer por su espalda, sintió como un escalofrío por alguna razón. ¿Será mi imaginación? Miró a su alrededor buscando con la mirada y entre eso logró divisar a un humano de pie en el centro de todo, no parecía tener miedo porque intentaba hacerse el fuerte. Se quedó observándolo con curiosidad por unos segundos y volvió a sonreír corriendo al instante hacia él con la intención de despedazarlo con sus garras. Si aquel humano no sabía lo que era el miedo él se encargaría de enseñárselo. Sumérgete en la desesperación. Shido lentamente abrió los ojos, al percatarse de que logró su cometido ya que escucharía como unos fuertes pasos se acercaban a él, con calma zafaría sus brazos de aquel cruce de manos que tenía y miró como una bestia con forma humanoide se acercaba a él, bañada en sangre. Desesperación. Comentó con tranquilidad viendo cómo cada vez más se acercaba a aquel ser, el cual solo estaba cegado por sus ansias de sangre, era una bestia sin control sin razonamiento o al menos eso dedujo Shido, el cual lentamente hizo aparecer unas cadenas en sus manos las cuales tenían unas llamas tenues azules y su mirada lentamente tomaba un color carmesí, teniendo una expresión algo emocionante. Tú serás quien conocerá la desesperación. Al parecer aquellas palabras hicieron que en su sangre hierva de la emoción. ¿Cuánto tiempo pasó que no torturaba a alguien?
en especial si se trataba de un demonio, dejando ver una amplia sonrisa en su cara. Akuma miraba esto desde aquel lugar seguro, nunca miro esa actitud en Shido, nunca imagino que aquel ser fuera tan aterrador como los demonios, pero tenía la seguridad de que Shido ganaría este encuentro, aún así con esas dos presencias tan cerca, esa sensación de sangre en todo el ambiente que sentía era desagradable, pero tendría que ser fuerte. Ella prometió que estaría con Shido pase lo que pase. Antes de dar el ataque planeado notó las cadenas, por instinto detuvo el ataque frenando en seco y dando inmediatamente un salto hacia atrás para alejarse. En esos instantes no sabía por qué exactamente había hecho eso, sin embargo, tras analizar sus recuerdos encontró algo, si mal no recordaba sabía de rumores que apuntaban a que alguien más estaba cazando a los demonios. Lo más llamativo de esos rumores, decían que era un individuo que como armas, tenía unas cadenas o algo así. ¿Tú, acaso? Comentaba aquel demonio con sorpresa y algo de miedo. ¿Por qué te alejas? ¿No me mostrarías la desesperación? Los humanos que aún estaban en pie y herido vieron lo que sucedía. ¿Por qué aquel ser se alejó como si tuviera miedo? Todos los pensamientos fueron reemplazados por una risa algo tétrica que retuvo en el lugar. Era Shido que lentamente se acercaba al demonio, dejando arrastrar las cadenas por el piso, dándole un toque más tétrico por el sonido de las cadenas arrastrándose y una risa que no cesaba. Parece que oíste de mí, vamos ven y demuéstrame qué es la desesperación. Al decirlo empezaría a correr contra el demonio, jalando sus cadenas por el piso, las cuales estas dejaban ver un rastro de llamas azules. Akuma estaba algo impactada por cómo iban desarrollándose las cosas, no podría creer que un ser como Shido harían retroceder a seres demoníacos de ese calibre. El demonio sentía muy en su interior que ya no tenía escapatoria de esto viendo acercarse al otro hacia él, pero por el orgullo como demonio que le quedaba tampoco pensaba echarse atrás. Los débiles estaban para morir ante los fuertes, quizás ahora su turno, pero ¿qué más daba? Su sonrisa volvió y corrió a enfrentar de frente al otro, aunque eso fuera una locura, lo único en especial que tenía era sus filosas garras, por eso mismo apuntaría a matar directo a puntos vitales de su oponente. Muy bien, entonces te mostraré la desesperación. Al escuchar esas palabras por fin hizo que su contrincante despertara, sacándole una sonrisa, así comenzaría una pelea que aquel pueblo no olvidaría. Las cadenas chocaron contra las filosas garras del contrincante, mientras le mostraba una sonrisa de oreja a oreja ejerciendo más presión con las cadenas. Era algo impactante para los espectadores, ¿cómo un simple humano podrá tener a raya a un demonio? ¿Y cómo es que podría estar ganando? Por alguna sensación las personas que veían eso depositaron toda la esperanza en aquel joven de pelo castaño que se enfrentaba a aquel demonio. ¿En serio es tu fuerza esa? Patético, esperaba más de ti, pero veo que eres como los demás. Unos ojos tan fríos como el hielo hicieron que de repente el entorno se empezara a sentir un frío extraño. Era el dominio de la sangre que poco a poco opacaba al del ser que tenía enfrente. El demonio impacto de sus garras contra las cadenas generaban chispas al contacto, haciendo notar así al menos que sus garras eran igual o incluso más resistentes que el metal, mas no podía cortar las cadenas, aunque lo había intentado en varias ocasiones. Entonces aquellas cadenas seguramente eran mucho más fuertes que el metal. Mientras más se prolongaba el intercambio de ataques, comenzó a mostrar aberturas en su defensa, recibiendo daños en el proceso. Esto por el cansancio que representaba. Era a la vista que su cuerpo no estaba hecho para combates largos. Era ágil sí, pero no tenía resistencia, al menos su resistencia no era equiparable al de aquel sujeto. Aún así no dejó de mostrar su sonrisa, aunque el combate ya no estaba a su favor, pero sí le molestó el comentario que hizo aquel sujeto, por lo que empleó toda su fuerza y energía restante en dar los ataques más fuertes que se le permitía. Por supuesto todos sus ataques eran a matar. Muere, muere, muere. ¿Por qué no desapareces? Poco a poco el que parecía desesperado era él al ver que ni todos sus ataques con toda su fuerza era capaz de dañarlo siquiera. Shido se percataría que ya no estaba cuerdo su contrincante, era evidente la desventaja que tenía el ser ante él, pero aún así lo seguía molestando. No puedo creer que te hagas llamar un demonio. Si eres una escoria. Al momento de decirlo le daría un golpe potente en la boca de su estómago. La potencia fue tanta que se escucharía como unos huesos del contrario se quebrarían por un simple golpe, o al menos eso creía Shido. Lo sigo sosteniendo, eres patético, comentó sujetando al contrario por su cuello, haciendo que las cadenas lentamente se sujetaran al demonio para inmovilizarlo y mirarlo fríamente a los ojos.
Llegó tu hora de que regreses al purgatorio por el mal que cometiste, pero te diré mi nombre por divertirme un poco más que tus compañeros. Le mostraría una risa de oreja a oreja, esperando ver su reacción, ya que quería ver cómo su contrincante demostrar esa desesperación que él juró mostrarle. Los ataques no funcionaban, ya no había nada más que podía hacer, se resignó a aceptar su destino. El último golpe prácticamente lo dejó fuera de combate, la potencia del golpe dañaron sus huesos e incluso sus órganos, lo que provocó que escupiera sangre. Ahora él era el que sentía el miedo y la desesperación, aún así no mostró alguna expresión de sufrir por las heridas, la adrenalina del momento hacían que no sintiera el dolor y ahora estaba batallando por respirar, pues era sostenido por el cuello y finalmente al ver la mirada de aquel sujeto sintió la verdadera desesperación, sin embargo no pareció mostrar arrepentimiento, aún después de encontrarse asustado sonrió con la sangre cayendo de su boca, había experimentado también la desesperación y esa sensación fue otro tipo de placer. Tú no eres tan diferente de nosotros. Fue lo que quiso decir con esfuerzo porque su cuello estaba siendo presionado, al final agregó. Ni creas que pediré misericordia. No dejó de sonreír, estaba atormentado pero esa sonrisa no se borraba de su rostro, además esa sonrisa parecía una sonrisa burlona, ahora solo esperaba su juicio. Yo no soy como ustedes. Fue lo único que comentó Shido, antes de que sus cadenas empezaran a prenderse de unas llamas color carmesí, empezando a consumir al demonio, quien se mantuvo recto al final con su gran sonrisa, indicando que él tenía razón. Shido no era un humano, era más parecido a los demonios y el demonio lo dedujo solo, soltando unas pequeñas risas al final mientras era consumido por las llamas. Aún así, nunca te zafaste de esa maldita risa. Regresa al purgatorio. Fue lo último que pronunció Shido, antes de hacer que sus cadenas vuelvan a él, mirando nuevamente al pueblo y observando a las pocas personas que salvó. Lo siento. Atinó a decir, arrodillándose, mirando los cadáveres del lugar y la destrucción del pueblo, así una lágrima traicionera rodaría por sus mejillas. Muchas gracias por escucharla. Te espero aquí para el siguiente capítulo. Nos vemos y que tengan un lindo día.